Amén. Amén. El Señor ha hecho esta convocatoria porque tiene algo que darnos en este día cada uno de nosotros. Y que veamos en lo que el Señor tiene cada vez que nos congregamos, esa bendición a través de la cual podemos bendecir a nuestras familias, a nuestros negocios, todos nuestros asuntos. Dios es bueno y misericordioso. Todo el tiempo, gloria a Dios. El día de oración es un día muy importante. Tenemos un esquema y vamos a seguir ese esquema a partir de la semana que viene, porque no siempre va a haber una clase o una predicación prolongada, porque la oración tenemos que mantenerla como tal, instituida, como la tenemos, en cuanto a la devoción, las intercesiones y todo lo que vamos a aprender, porque el seminario que vamos a dar ahora es un seminario acerca de la oración. Amén. Todo cuando la palabra está, bueno, no todo lo que recopilamos que está en la palabra acerca de esto tan importante, por lo cual nos convoca el Señor aquí hoy. Amén. La fe es un regalo de Dios. Amén, aleluya. La fe es un regalo de Dios, y cuando el Señor nos da fe, nos da una semilla para que nosotros, con un propósito. Y esa semilla muchos la cogen, le hacen un hoyito y se la ponen en una cadena para que todo el mundo vea que ellos tienen esa fe que el Señor les da. Son los que tienen la fe, pero una fe sin obra es muerta. Aleluya. La semilla es para sembrarla, la semilla es para que dé fruto. Aleluya. Entonces, eso es una acción, es una obra, lo que tenemos que hacer, porque el Señor ya nos la proveyó. Entonces, con esa fe, nosotros vamos a cultivar los dones del Espíritu y vamos a alcanzar las cosas que Dios quiere que nosotros alcancemos. La oración es la columna vertebral de la fe. A través de la columna vertebral, nuestro cuerpo físico puede moverse, pueden caminar, pueden hacer muchas cosas cuando esta está bien. La oración es la columna vertebral de la fe. Fortalecer la fe a través de la obra, la oración. La oración es esas obras que el Señor creó para que nosotros anduviésemos en ella. Aleluya. Por lo tanto, debemos tener la oración como una de esas obras primarias que el Señor, para la cual el Señor nos dio la fe. Porque la fe crece a través del conocimiento de la palabra, a través de esa comunicación diaria con el Señor, que es la oración. Vamos a poner también esta para comparar lo que es la oración. Usted sabe que si usted tiene un viaje de aquí para el Canadá, un viaje largo, o para Florida, más largo aún, usted tiene que abastecer su vehículo de combustible. Y en el camino tiene que volver a llenar y volver a echarle. Pues usted y yo cada día necesitamos echarle la energía de Dios, del combustible de Dios a través de la oración y llenar su tanque. Entonces la oración no es cuando siento o cuando me está pasando algo, cuando quiero algo. La oración es nuestra manera de vivir como creyente, porque a través de la oración hablamos con nuestro Padre Celestial. Cada día Él quiere escucharnos, Él sabe todo, pero Él quiere escuchar de nuestros labios que le hemos creído y que contamos con Él. Entonces, a partir de ahí, tenemos esto bien claro acerca de lo que es la oración, y vamos a darle esa importancia que Cristo le dio en su palabra para que nosotros practiquemos esto. Vamos a ver lo que dice nuestro seminario que empieza ahora, la oración. La oración debe ser una prioridad en nuestras vidas. Cultivar nuestra relación con Dios, y una de las mejores maneras para crecer en nuestro andar con Jesús es la oración.
Cuando oramos, hablamos con Dios sobre lo que sucede en nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestras luchas y nuestros temores. La oración es vital para el cristiano. Todo el que ama a Dios de corazón y desea crecer espiritualmente, necesita pasar tiempo hablando con Él, sintiendo su presencia y recibiendo su amor y su dirección. Orar a Dios nos acerca a Él. La oración abre la puerta para que recibamos sus palabras, su consuelo y las bendiciones que Él desea darnos. Sin orar, el espíritu se debilita y la puerta del corazón queda expuesta ante las influencias del maligno. Orar a Dios nos acerca a Él. La oración abre la puerta para que recibamos sus palabras, su consuelo y las bendiciones que Él desea darnos. La oración también fortalece nuestra fe. Al orar sentimos la presencia y el poder del Espíritu Santo. Su presencia nos llena de gozo y de valentía para obedecer al Padre en todo momento, viviendo siempre dentro de su voluntad. ¿Por qué es importante la oración? ¿Para qué sirve? La oración es un agradecimiento, necesidad o deseo que ofrecemos a nuestro Dios en fe, con una súplica o petición realizada conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando oramos, hablamos con Dios y abrimos nuestro corazón ante Él. La oración nos acerca a Dios y a su voluntad para nosotros, ya que hablar con Él es una señal de humildad y de dependencia. Sea que nos acerquemos a Dios con peticiones en actitud de adoración o solo porque necesitamos hablar con alguien. Al orar mostramos que deseamos que Dios sea parte de nuestras vidas. La oración nos mantiene conectados con Dios y nos ayuda a darle la prioridad a Él. Jesús mismo nos dio buen ejemplo sobre la importancia de incluir la oración en nuestros día a día. Él tomaba tiempo cada día, varias veces, para hablar con el Padre Celestial. Ejemplo bíblico. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Colosenses 4:2-3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Si Jesús, siendo Dios encarnado, dio tanta importancia a la oración, ¿no deberíamos nosotros darle todavía más importancia? Son muchas las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida. Es una realidad saber que el Dios Todopoderoso nos escucha y está dispuesto a ayudarnos. Trae inmensa paz. Lo cierto es que son muchos los beneficios de la oración. Estos no son solo espirituales, sino también emocionales y físicos. Veamos algunos de ellos y comencemos a darle a la oración la importancia que merece. Gracias por tantos hermanos que están presentes hoy aquí. Primero, la oración nos mantiene cerca de Dios. Orar nos acerca a Dios. Al orar tendemos un puente de comunicación que nos ayuda a sentir la presencia de Dios y a centrarnos en lo que es importante para Él. De la misma manera en la que hablar con otros nos ayuda a fortalecer nuestras amistades con ellos.
La oración nos ayuda a fortalecer nuestra relación con el Dios de nuestra salvación. Podemos conocer mejor a Dios al pasar tiempo con Él. Es bueno orar de forma relajada y sin una lista estricta con el orden de temas. Debemos intentar permanecer suficiente tiempo en oración como para sentir la cercanía de Dios y disfrutar de su presencia. Nuestro espíritu se fortalecerá y comenzaremos a ver las situaciones de la vida desde la perspectiva divina. 2. La oración nos ayuda a escuchar la voz de Dios. Es bueno tomar tiempo no solo para hablar, sino también para escuchar la voz del Señor. En lo más íntimo de nuestro ser, muchas veces Dios puede traer a nuestra mente un versículo bíblico, un himno de adoración o simplemente una frase de ánimo que renovará nuestro espíritu y alegrará nuestros días. Escuchar la voz de Dios en nuestro corazón nos fortalece espiritualmente y nos capacita para enfrentar los retos diarios. Al orar y escuchar la voz del Padre, recibimos claridad sobre el mover del Señor en las situaciones que encaramos y ánimo ante las dificultades de la vida. Tercero, la oración nos ayuda a librarnos de nuestras ansiedades y a descansar en el Señor. Son muchas las situaciones que nos estresan. Podemos llevarla toda ante la presencia del Señor a través de nuestras oraciones. Dios no desea que carguemos día y noche con nuestras ansiedades. Él es el Dios Todopoderoso. Podemos entregarle nuestra carga y recibir la paz, el descanso y la tranquilidad que Él desea darnos. Algo que nos puede ayudar a descansar en Dios y a recibir su paz es memorizar versículos bíblicos tales como Filipenses 4 del 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y su pensamiento en Cristo Jesús. 4. Al orar desatamos el poder de Dios. Sabemos que Dios tiene poder para sanar, para salvar y para obrar en cualquier situación. Lo sabemos intelectualmente, pero la oración nos ayuda a desatar nuestra confianza en Dios y su poder para obrar. Al orar por sanidad, por la ayuda de Dios en problemas financieros o interpersonales o por cualquier otra cosa, declaramos que creemos firmemente en el poder de Dios y permanecemos atentos para verle obrar. La oración abre la puerta para que Dios se mueva en situaciones específicas y nos mantiene alerta a su mover. 5. La oración nos ayuda a enfocarnos en lo que es importante para Dios. Muchas veces nos enfocamos en los problemas, en lo que necesitamos, en situaciones sobre las que no tenemos ningún control. La oración nos ayuda a colocar nuestro enfoque en Dios y en lo que es importante para Él. Al orar podemos preguntarle a Dios: papá, ¿cómo ves esta situación? ¿Cuál es tu sentir? Y esperar por su respuesta. Dios traerá claridad y nos ayudará a ver las cosas desde su perspectiva. Sexto, la oración nos prepara para la batalla espiritual. Al orar, pone tus ojos en Dios y en su poder, a la vez que abre tu corazón para que Él te transforme. Es a través de la oración que recuperamos fuerza espiritual para enfrentar las luchas. La oración nos recuerda cuán grande y poderoso es Dios. No hay nada imposible para Él. Y no solo eso, al orar abrimos nuestro espíritu al mover del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu de Dios, avanzamos con valentía a donde quiera que Dios nos guíe. Pues sabemos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. 4:4. Séptima, la oración renueva nuestra esperanza.
Orar aleja la angustia y devuelve la esperanza. La oración renueva la convicción de que Dios está obrando y seguirá haciéndolo a nuestro favor. Esa preciosa esperanza desata un espíritu lleno de gratitud y alabanza. Y cuando alabamos, recordamos la inmensa grandeza del poder de Dios y nos afirmamos con la certeza de que con Cristo venceremos. Aleluya. Salmo 42:11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. 8. La oración. Podemos expresar libremente lo que nos preocupa. A Dios le podemos expresar todo lo que sentimos tal como lo sentimos, sin corte ni censura. Él no se escandaliza, pues ya lo sabe. Pero emocional y espiritualmente a nosotros nos hace mucho bien poder expresar nuestras inquietudes, dudas y lucha ante el Señor. Muchas veces no tenemos nadie con quien podamos hablar libremente, pero Dios está siempre dispuesto a escucharnos. Debemos recordar que Dios ama que hablemos con Él. Llevemos ante Él nuestras preocupaciones y aprendamos a descansar en su amor. Salmo 55:22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. 9. La oración nos fortalece frente a la tentación. A veces nos frustramos con nuestras luchas y tentaciones. Si llevamos mucho tiempo luchando con una tentación en particular, podemos desanimarnos o pensar que no hay remedio. Con Cristo siempre hay remedio. Amén. Al llevar nuestras tentaciones ante Dios, Él nos da fuerza para vencer y mantenernos firmes. En Cristo somos más que vencedores, pero para vencer tenemos que luchar con las fuerzas que nos da el Señor. Debemos vestirnos con la armadura de Dios para poder hacer frente a las acechanzas del enemigo. Efesios 6:11. Y poder permanecer firmes para la gloria de Dios. 10. La oración. Ayudamos y bendecimos a otros con nuestras oraciones. Hay mucho dolor y sufrimiento a nuestro alrededor y muchas veces no sabemos cómo ayudar. Comienza a orar. Aunque nuestros recursos son limitados, los de Dios son infinitos. Y a menudo, al orar por otras personas o situaciones, Dios nos da la solución a una idea de cómo podemos ayudar. Sobre todas las cosas, la oración abre la puerta para la intervención de Dios. Y allí donde se mueve el poder de Dios, todo mejora. Bendigamos a los demás con nuestras oraciones. 11. La oración nos lleva a centrarnos en la voluntad de Dios. Cuando oramos como oró Jesús en Getsemaní: Padre, si quiere que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Oramos conforme al corazón de Dios. Reconocer que su voluntad es lo mejor para nosotros es el primer paso para vivir una vida llena de paz. La voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Por eso podemos confiar en que cuando nos rendimos y centramos en ella, abrimos nuestro corazón para disfrutar de una cercanía mucho más profunda con el Padre Celestial. ¿Cómo orar a Dios? A través de la Biblia vemos claramente que orar es hablar con Dios. Cuando oramos, conversamos con el Padre, abrimos nuestro corazón ante Él y le contamos cómo nos sentimos. En Marcos 6:5-8, Jesús habla sobre la oración y dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Le aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, creyente, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles,
porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sea como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Aquí vemos que la oración es entre nosotros y Dios, no para impresionar a los demás. Nuestro corazón no tiene la actitud correcta si lo que buscamos es que los demás nos vean y admiren nuestras palabras. Adorar, nuestro deseo más grande debe ser pasar tiempo con nuestro Padre Dios y hablarle desde lo más profundo de nuestro corazón. Nuestro Padre sabe de antemano lo que necesitamos, pero como a todo buen padre, a Él le encanta escuchar la voz de sus hijos. Vemos así que el énfasis de la oración debe ser fortalecer nuestra relación con Dios, acercarnos a Él, pasar tiempo en su presencia y compartir con Él lo que ocupa nuestro corazón. Oramos porque nuestra relación con Dios es importante y vital. Puede que entendamos la importancia de la oración, pero muchas veces no tenemos claro cómo debemos orar. La Biblia nos da ejemplo y ayuda. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo encontramos la oración del Padre Nuestro, reconocida como la oración modelo de Jesús. Jesús y la oración. Una forma sencilla de orar es usando el modelo dejado por Jesús. La idea no es repetir la oración vez tras vez. Podemos aprenderla para entender algunos principios sobre cómo orar a Dios Padre, para luego hablar con Él usando nuestras propias palabras. La oración del Padre Nuestro en Mateo 6 del 9 al 13 dice, Mateo del 6 al 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración modelo de Jesús. Comenzamos con una actitud de alabanza, adoración y humildad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, versículo 9. Inicialmente debemos mostrar nuestra alabanza y adoración, reconocer la grandeza de Dios y su santidad. Nuestra actitud debe ser humilde. 2. Expresamos nuestra confianza en Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, versículo 10. Luego nos sometemos a su voluntad y afirmamos que lo mejor que nos puede pasar es que su reino se manifieste en nuestras vidas. Declaramos confianza total de que su reino y su voluntad son lo mejor para nosotros, porque donde se manifiesta el reino de Dios suceden grandes cosas. 3. Presentamos nuestras peticiones. Danos hoy nuestro pan de cada día, versículo 10. Pasamos a presentar nuestras peticiones, a pedir la provisión de Dios para el día. Él sabe que durante el transcurso del día tendremos necesidades físicas y desea suplirlas. Nos resulta fácil reconocer que tenemos necesidades diarias en las que queremos la ayuda de nuestro Padre Celestial para atenderla. Esta petición nos enseña a venir al Señor con un espíritu humillado, dependiente de Él, pidiéndole que supla nuestras necesidades y que nos sostenga diariamente. No se nos da licencia para pedir grandes riquezas, atención, pero se nos anima a hacer conocer nuestras necesidades a Él, confiando en que Él proveerá. Al entrar en la oración por medio de la conversación y comunión con Dios, hay que poner nuestras peticiones delante de Él. Al derramar nuestras almas y nuestras necesidades en específico, veremos respuesta específica a nuestras oraciones. Nuestro Padre nos ha invitado a ir a Él y pedirle nuestro pan de cada día. Él no fallará en proveerlo. 4. Reconocemos la importancia del perdón. Perdónanos
nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Reconocemos nuestra necesidad de su perdón y su gracia. A la misma vez examinamos nuestro corazón para saber si hemos estado dispuestos a perdonar y a ofrecer gracia a los que nos han ofendido. Es momento de examinarnos. Sabemos que estamos agradecidos por el perdón de Dios a nuestras vidas. ¿Está nuestro corazón suficientemente transformado como para ofrecer el perdón a los que nos han ofendido? 5. Pedimos victoria sobre la tentación y el mal y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del maligno. Versículo 12. Pedimos su ayuda y protección ante las tentaciones para que permanezcamos firmes en Él y no cedamos. Sabemos que Él es el único que nos puede proteger y librar de las tentaciones y de todos los ataques del enemigo. 7. Alabanza a Dios, porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Versículo 3. Finalizamos con alabanza y adoración a Dios, reconociendo que solo Él merece toda la gloria y toda la honra, que la eternidad está en sus manos. ¿Por qué debemos orar? La oración nos acerca al Padre, nos da la maravillosa oportunidad de abrir nuestros corazones a Él, contarle lo que ocupa nuestra mente, pedirle su ayuda y su sabiduría. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y esto es lo que hacemos cuando oramos. Nos acercamos al Padre, sacamos tiempo para hablarle y escucharle, para disfrutar de su presencia y compañía. Esta es la razón principal por lo que oramos. Hay otras razones por las que debemos orar. Mirar algunas de ellas a continuación. Primero, para que Dios sea glorificado. Juan 14:13. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Dios espera que pidamos y que lo hagamos en el nombre de Jesús. No es pedir todo lo que se nos antoje, sino pedir de acuerdo con su deseo para nosotros y para que Él sea glorificado en nuestras vidas. 2. Porque si pedimos, recibimos. Mateo 7:7-9. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo o hija le pide pan, le da una piedra? Aquí vemos el corazón paternal de Dios. Él desea dar cosas buenas a sus hijos, pero debemos pedir, buscar, llamar, cultivar nuestra relación con nuestro Padre y expresarle nuestros anhelos. 3. ¿Por qué Jesús dio ejemplo? Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima, el que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vemos que Jesús, aun siendo Dios, hombre, cultivó una vida de oración y clamor, pero también tuvo reverente sumisión. Cuando más debemos nosotros mostrar ese corazón reverente y sumiso a través de nuestras oraciones y de nuestras conversaciones con el Padre. 4. Para recibir su paz. Filipenses 4:6-7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y su pensamiento en Cristo Jesús. Son tantas nuestras preocupaciones diarias, podemos llevarla ante Dios, entregársela y darle gracias, porque no tenemos que enfrentar solo los problemas de la vida. Es en esa actitud de total confianza en el que recibimos su paz, una paz incomprensible que muestra el cuidado de nuestro Dios. 5. Para recibir sanidad física y espiritual. Santiago 5:15-16. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiesen
unos a otros su pecado y oren uno por otro para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Podemos llevar ante Dios todo tipo de peticiones, incluidas las peticiones por salud y por el perdón de pecados. Dios anhela tocarnos con sanidad física y sanidad espiritual. Somos justos gracias a Jesús. 2 Corintios 5:21. Y por eso nuestra oración es eficaz y tiene poder. Porque expresa confianza en la gracia y misericordia de Dios. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Mientras más cultivemos nuestra relación con Dios, más fácil será acercarnos a Él con toda confianza para hablarle y presentarle nuestras necesidades. También será cada vez más fácil escucharle y recibir su misericordia, su gracia y su paz. Debemos perseverar en la oración. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Podemos orar en todo momento por las situaciones o personas que vengan a nuestras mentes. También debemos interceder por nuestros hermanos en la fe. Es importante pedir al Espíritu Santo las palabras precisas para orar con sabiduría, de acuerdo con el corazón de Dios. Orar a Dios con perseverancia y resolución, no perder la fe. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que clamen a Él el día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola muestra que cuando oramos a Dios para buscar la voluntad de Dios o pedir algo, no podemos tener prisa por su resolución. La palabra nos enseña el camino a través del cual tenemos que estar conectados con Dios cada día. La oración es importante. Hacemos este día de congregacional para crecer en la palabra, para crecer en la oración, para comunicarnos unánime juntos y que el Señor escuche el clamor de nuestras peticiones. El Señor le encanta que usted venga a Él en oración. Que sea la oración a partir de hoy la forma en que usted va a tener la guía, la paz, el amor y la abundancia de nuestro Padre Celestial. Le bendigo en el nombre de Cristo. Amén. Linda es, Señor. Gloria a Dios.